al Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, también una de las organizaciones colaboradoras en la organización de este evento y también activo participante también y practicante por una lógica descolonizadora en las artes visuales, la música, en la estética en general. Él es doctor en Filología Románica y Latinoamericanística de la Universidad de Friburgo en Alemania. Así es que, bueno, se tuvo que ir en este momento, tenía a su mamá enferma en el hospital, así que no se queda en el segundo bloque como moderador. La idea ahora es que estos destacadas y destacados investigadores nos colaboren un poco a abrir este diagnóstico, a mostrar algunos otros puntos que para nosotros, como decía bien Andrea, como sujetas y sujetos inmersos en la disciplina, son difíciles de observar. Es importante entonces la participación aquí de Margarita Ortiz Caripán en representación de la comunidad de historia mapuche. Ella es periodista y licenciada en estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile y maestra en estudios latinoamericanos de la UNAM. Actualmente investiga las relaciones de la gastronomía con los procesos identitarios en Abya Ayala. También está junto a ella Claudia Zapata Silva, doctora en Historia con mención en Historia de la Universidad de Chile. Es parte del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Se ha especializado en Historia Contemporánea de América Latina, en movimientos indígenas y en pensamiento crítico latinoamericano. Actualmente dirige un Fondesit denominado Representaciones de la Diferencia y Propuestas sobre Diversidad Cultural en la Escritura de Autores Afrodescendientes e Indígenas de América Latina a partir de 1950. A la izquierda de Margarita está Francisca Fernández Broyet, antropóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Estudios Americanos y mención Pensamiento y Cultura del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Ella se ha especializado en investigaciones participativas con comunidades indígenas aymaras de Bolivia y de Chile, y cuenta con experiencia en la realización de cursos de metodologías cualitativas y participativas en la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Valparaíso y algunas otras universidades privadas. A la izquierda de Francisca se encuentra el profesor Claudio Millacura, doctor en Historia de la Universidad de Chile, que es parte de la cátedra indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Hay que destacar que el profesor Millacura lo recomendaron sus propios estudiantes para ser parte de este evento, estudiantes de la carrera de Antropología. Él además es profesor de Estado en castellano de la Universidad de la Frontera, así que también es una de las personas que nos puede como colaborar desde la pedagogía, ¿cierto?, en este momento tan importante para el gremio, el colegio de profesores que están en un paro nacional, ¿cierto? Y bueno, también el asunto de la historia en el currículum escolar. Junto a Claudia Zapata se encuentra el historiador Enrique Riobó, magíster en Historia y actual tesista del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Su campo de estudio han sido las ideas de la antigüedad en América Latina, especialmente en vínculo con discursos racistas y nacionalistas. Actualmente está estudiando de forma comparada las referencias a griegos e indígenas precolombinos antiguos en diversos autores chilenos y bolivianos durante el segundo tercio del siglo XX. También ha participado en reflexiones políticas sobre derechos humanos en Chile, realizadas especialmente desde la Fundación Nodo 21, y en el presente está a cargo de la Comisión Programática de Asuntos Indígenas del Partido Comunes. Y el último que nos falta, Isidro Parragués, sociólogo y magíster en estudios, candidato a magíster en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad de Chile, ha dedicado el último tiempo a estudiar indigenismo chileno en la perspectiva de un campo indigenista interamericano, destacando la figura y los aportes de Alejandro Lipschutz a la formación del mismo. Es docente de apoyo de Sociología Latinoamericana de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile y miembro del equipo editorial de Meridional, revista de estudios latinoamericanos. Vamos a saludar, se tuvo que ir, sí, Diego Ancalao.
Iván Calao, que también el profesor de educación, fue uno de los patrocinadores de este evento. Es importante destacar su rol como presidente de la Fundación de Liderazgo y Desarrollo Indígena y también sus múltiples intervenciones en el último tiempo a propósito, por ejemplo, del caso Villa, en distintos canales y medios de prensa de repercusión nacional. Así que es importante también la participación. Él escuchó el diagnóstico, pero lamentablemente se tuvo que ir. Y vamos a hacer lectura también de un texto que lamentablemente el compañero Gori Sotomella, también profesor de historia, que ha realizado, se ha desempeñado en colegios emblemáticos de Santiago y también en algunos privados. Ahí es donde principalmente ha desarrollado su carrera. También es magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y doctor candidato en Estudios Americanos del Instituto IDEA de la Universidad de Santiago. Lamentablemente amaneció muy enfermo hoy día, pero nos mandó un texto reflexionando justamente sobre el currículum escolar que vamos a leer en algún momento cuando lo logremos bajar. Así es que, no sé, libertad de quien quiere partir. Yo creo que primero comentario de cada uno y después abrimos el tiempo que nos quede a la sala. Así es que, ¿quién parte? Bueno, acá de votar por mí para que parta. Mari Pulamien, Puenui. Bueno, el día de hoy estoy bastante congraciada por estar acá. Como ya se señaló, soy parte de la comunidad de historia mapuche. Y bueno, para nosotros como comunidad de historia también es sumamente importante participar en estos espacios y estar en constante diálogo con otras disciplinas y también saber qué es lo que se está diciendo actualmente de nosotros los mapuches y cómo se está abordando. En este aspecto yo como investigadora estudio el tema de la cocina. Y para mí es bastante provocador verlo desde la arqueología, porque más que nada siento que desde la arqueología se ha hecho un daño hasta cierto punto en torno a qué es el mapuche y su comida. ¿Por qué digo esto? En muchas experiencias en que yo participo también haciendo talleres de cocina mapuche, se me ha increpado por parte de mucha gente diciéndome, no, pero ustedes los mapuches no comen trigo. Eso no es de mapuche. También se me dice, pero no, ustedes deberían de hacer la comida con maíz, porque comen maíz, ¿ya? O deberían hacer esta comida de tal y cual forma. Entonces yo digo, ¿cuál es el origen de esta falacia en torno a la alimentación que tenemos los mapuches, tanto en espacios rurales como en espacios urbanos? Y creo que gran parte tiene que ver con esto de los libros de historia, ya que situaban a un sujeto mapuche muy parecido a como salía la imagen en que presentó la compañera hace un rato sobre los chonos. Este mapuche chascón, con la mujer chascona, unos cantaritos, ¿ya? Lo cual también ha contribuido hasta cierto punto a que en la actualidad, también desde una cocina mapuche, ya que insisto que es el tema que yo estudio, desde una idea multiculturalista y empresarial ligada al tema de los emprendimientos, por ejemplo, se quiere hacer una cocina mapuche ancestral, que es lo que se usa. Y por ejemplo vemos que en todos estos montajes la gente trata de buscar lo más auténtico, el metahue más metahue. Metahue son estos cantaritos que nosotros de hecho originalmente más que nada los usamos para espacios ceremoniales. Hay algunos que son de espacios ceremoniales y en la actualidad los vemos montados en lugares que son como de cócteles, ¿ya? Y asimismo, vuelta a esta idea de qué es lo original y cómo el mapuche actual debiera ser también ese mapuche auténtico basado en esa imagen de lo ancestral. Y en este sentido, sigo bajo la línea de lo que yo trabajo e investigo, que son los temas de alimentación. Se omite y se oblitera toda la presencia también de las familias
y de esta diáspora mapuche que llegó a Santiago, ¿ya? De esta diáspora mapuche que jamás perdió el vínculo con un tubún, con un lugar de origen, y que además sigue hasta el día de hoy trayendo alimentos del sur, alimentos que son parte básica de su alimentación. En variadas conversaciones que trabajamos con mi equipo de investigación Mapunyael Guarriameu, hemos encontrado a distintas ñañas y también chachay que siguen trayendo sus sacos de papas desde Carahue, ¿ya? No comen otra papa que no sea esa, no comen otra harina tostada, ¿ya? Que no sea la que ellos produjeron y que sacaron desde su cosecha, desde la cosecha de sus familiares. Sin embargo, todo eso nosotros no lo vemos en la actualidad desde Santiago, por ejemplo, de cuando se habla de los mapuches, ¿ya? Se tiene esta idea del mapuche, que sería este mapuche, pongámoslo en términos más desde la historia colonial, ¿no? Del mapuche bueno y el mapuche malo, o sea, el indio permitido y el indio insurrecto. Entonces también pasa que en esta lógica del indio insurrecto también yo creo que la arqueología ha contribuido bastante a que haya este indio insurrecto que no se debe ver, que es el indio, por ejemplo, el indio come malezas, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Sucede, por ejemplo, que en México hay un gran estudio del tema de lo prehispánico en la alimentación. Allá no hay mucho problema en hablar de eso. Y se asume que hay una historia prehispánica que se mantiene a través de la alimentación hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso es a través de los quilites y a través de las técnicas de preparación de alimentos. Sin embargo, acá en Chile, dentro de lo que es la historia de la alimentación mapuche, no se habla de que hay técnicas que datan desde tiempos prehispánicos, para poner un límite. Yo lo uso simplemente por un tema de límite temporal, ya desde antes de la llegada de los españoles y mucho antes de conservación de los alimentos, ¿ya? Y que muchas de estas plantas que son consideradas malezas, hasta el día de hoy se siguen comiendo, ¿ya? Hay un importante libro que salió hace pocos años, el año pasado o hace 2 años, que es de botánica y de hierbas que se comían antiguamente, ¿ya? Quizás muchos de ustedes lo sepan, que son arqueólogos, pero no se señala que muchas de esas se siguen comiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y que gran parte de eso también el día de hoy se esconde porque hay un racismo muy grande también en torno a qué se come dentro de los mapuches en la actualidad. Todavía sigue el dicho, el indio come yuyu en el sur, el indio come cochayuyo, el indio come papa, como forma despectiva y como forma también de surtirle al cuerpo mapuche toda una idea relacionada a su propia alimentación de que está mal, ¿ya? Pero, insisto, para mí, no solamente la arqueología, también tiene que ver la misma antropología que trata de ver en la actualidad como cierta forma de exotismo nuestras prácticas culturales y nuestras prácticas culinarias. Y en este sentido también pasa que, como se señaló anteriormente, hay una taxonomía respecto también a la división del trabajo. El trabajo que es femenino, el trabajo que es masculino, ¿ya? Pero no se ve el trabajo comunitario, por ejemplo, en torno a la alimentación y la importancia de la alimentación, por ejemplo, en todo ámbito de cosas, en las reuniones. Por ejemplo, aquí mismo nosotros vemos que la gente de Cagüín Hurtado preparó un pequeño michaún, donde trajo semillas, donde trajo el piñón, el ñiñío, donde trajeron sopaipillas y distintas cosas para compartir. La alimentación para nosotros sigue siendo fundante, ¿ya? Y en este sentido también creo que parte de la importancia de estos espacios de diálogo es ver también cómo las teorías de representación sobre lo que es ser mapuche, lo que es ser indio, lo que es ser indígena, deben ser cuestionadas desde
una lógica anticolonial y antipatriarcal, ¿ya? En el sentido de que constantemente desde las teorías representacionales se nos lleva a tratar todo como desde un simbolismo. Ya, esta persona está comiendo piñones porque esto simboliza que... Yo creo que hasta cierto punto hay que parar un poco con eso. Nosotros comemos piñones porque nos gustan los piñones y seguimos produciendo piñones, ¿ya? O sea, pero, insisto, la lógica tanto de la antropología como la arqueología no se han separado de esta representacionalidad en torno a nuestras distintas prácticas culturales, ya que como podemos denominarlo. Y en ese sentido yo dejo abierto, como muy abierto considerando el tiempo, esto desde, insisto, desde mi lógica de investigación, que prácticamente es el tema de la alimentación, la comida, cómo nos alimentamos, y un llamado también a averiguar un poco más cómo era la alimentación antes, ¿ya? Y cómo sigue siendo ahora, y sobre todo poner en valor el hecho de que si bien se sustituyó el maíz por el trigo, la técnica de pelado en todo lo que es en Chile se hace con la ceniza de distintos árboles nativos de cada zona, que es una técnica prehispánica. Y creo que ahí está el fuerte también de lo que nos hace seguir siendo distintos pueblos también. Eso. Muchas gracias. Estamos con el tiempo súper justito, así que vamos a ir como avisando para que no se extiendan demasiado. Francisca, entonces. Gracias, buenas tardes a todas, a todos, muy agradecida por esta invitación y trataré de ser rápida. Bueno, quizá también quisiera problematizar, fui aplicada, tomé apunte bastante de lo que hablábamos, pero quizás también problematizar desde el inicio. Nosotras vivimos en la mayor complejidad que somos de los campos disciplinarios, que nuestro propio ejercicio disciplinario es una tensión. O sea, somos antropólogos, somos historiadores, somos arqueólogas, etcétera, y habitamos el lugar de la tensión constante de no gustarnos ese lugar. Yo creo que también es importante siempre partir de eso. De hecho, a mí me pasa hasta el día de hoy que me cuesta mucho presentarme como antropóloga, o me da un poco de pudor las presentaciones, un tanto academicista, me gusta más presentarme desde mi militancia, o desde la danza, o lo que hago más. Sin embargo, también he decidido estar en este campo disciplinario a su vez. Entonces, tenemos esa tensión, ese habitar, y ahí reivindico a mi gran amiga Nurilú, que me dice, y lo hemos hablado tantas veces, mejor pensarlo más que disciplina como un oficio, y desde ese oficio alimentar ciertos procesos, ciertas reflexiones, asumiendo que habitamos en la tensión. Y en ese sentido, para tomarlo desde otro lugar, esa tensión es muy parecida a lo que habitamos desde el mestizaje. Yo siento que la tensión de ser en un campo disciplinario del poder es muy parecido a los procesos de mestización en cual habitamos, y donde hay un mestizaje más criollo, hegemónico, homogeneizador, y otras y otros que no estamos pensando en un mestizaje más de resistencia, más cercana a la mirada de lo campesino, lo popular, lo indígena, que lo podríamos ubicar dentro de los champurres, siento que igual de un momento fue súper despectivo el término, o dentro de los chejes, como hablaría Silvia Rivera. Entonces, creo que además en nuestro lugar es el más complejo aún, porque tenemos construcción identitaria, reivindicaciones de lugares que nos cuestan, porque somos parte de memorias tanto de la imposición colonial y al mismo tiempo de la resistencia. Somos parte, yo creo que nadie puede, o sea, de nuestros bisabuelos mapuche, del tata español, francés, de un hijo colonialista con otra mujer que ha sido violentada, la china, o sea, todo eso son los engranajes que nos cruzan. Y yo creo que ese engranaje que nos cruzan también debería ser parte de las reflexiones que deberíamos asumir, y no solo mirar a lo otro, lo afro, lo indígena, que es como siempre lo que nos invitan, sino al desafío más importante, que por lo menos es algo que yo me he planteado, el desafío de mirarme a mí misma en este lugar de cruces, de tensiones, alteridades, que es súper complicado. Y en ese sentido, nuevamente reivindicando a una maestra, la Silvia Rivera Cusicanqui, ella planteaba la última vez que vino acá, a estos territorios, que más que hablar de interseccionalidad, que obvio que yo encuentro que es un concepto súper interesante, le gusta más el concepto de tejido. Y quizás las que y los que tejen
Creo que les hace más sentido como figura, cómo se va hilvanando, cómo lo que empieza mal es difícil arreglarlo hasta el final. Son como distintos ejercicios que nos pueden ayudar a entender también la práctica arqueológica y en mi caso antropológica. Entonces quizás el primer gesto descolonizador es asumir el lugar que habitamos, que es un lugar de tensión, fricciones, contradicciones y brechas. O sea, habitamos constantemente esos lugares y eso también va a generar nuestras miradas respecto a nuestros trabajos, nuestros oficios, nuestra militancia, nuestros quehaceres. Por eso yo creo que justamente estos campos de reflexión son los más complejos, porque nos estamos complejizando a nosotras mismas. Es desde ese lugar que nos estamos mirando. Entonces, descolonizarse no es solo matar al Mickey, como en esa, no sé si han visto ese meme de este ritual, no sé, maya, azteca, y lo van mezclando, sino también asumir que somos tanto coloniales por una historicidad que nos configura, por una educación que nos ha constituido, pero al mismo tiempo también somos los cruces de la resistencia, de las disidencias, del espacio de lo popular, lo urbano disidente. Yo creo que también ahí hay que hacer todo un ejercicio de retrotraer a la mesa esas otras memorias de disidencia y que siempre vamos a estar habitando esas tensiones. ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente el mestizaje que se nos impuso fue el mestizaje entendido desde la criollización, desde lo despectivo de la figura de la China, por ejemplo. Y más bien, yo creo que reencontrarse con el ejercicio arqueológico, antropológico, yo lo reivindico más de la figura de la chola. Las cholas son potentes en Bolivia, en Perú, en otros espacios, porque asumen esa memoria ancestral, pero asumen su urbanidad, asumen su modernidad en tensión, y bueno, por eso me siento mucho más cercana a esa lectura chola de la realidad, que ahí podremos ver. Y es más, en este posicionamiento, el de investigadora, que tenemos la doble tensión y contradicción. Porque sin duda somos el lugar de la expertise y la voz autorizada, aunque no lo queramos, igual, aunque sea en nuestros campos de militancia, en nuestras comunidades, en nuestras familias, te revela la antropóloga, etc. Pero a la vez como mujer somos el lugar de la subordinación y de la opresión. Entonces además como investigadoras vivimos constantemente esa tensión de que sabemos que somos representantes de una hegemonía, pero a la vez somos parte de una hegemonía en que en esa hegemonía hemos sido absolutamente oprimidas. Entonces, ¿cómo jugar a desoprimirnos sin ocupar el lugar de la hegemonía también? Es como súper complicado y no estoy diciendo acá que tengamos una respuesta. Y por eso quizá tanto una historia, una memoria, una arqueología de los pueblos, lo creo que sería más bien el ejercicio que tendríamos que tratar de hacer, de las comunidades, de los pueblos originarios, mestizos, afro. Por ejemplo, anteayer, no solo el hito de los mapuches, que igual a mí también me genera atención, porque el hito interpelando al Estado y al Congreso, como que por una parte lo encuentro espectacular la atención, pero por otra parte nuevamente el director de orquesta que nos ha oprimido a los pueblos en general. Y por otra parte estuvo la presencia afro del reconocimiento formal del pueblo tribal, que yo creo que es otro hito importante, pero que nos pone constantemente en esta tensión. Entonces, en el fondo, es un poco el ejercicio lo que hice, y esto ya terminar, un poco como este tema del lugar del mestizaje como analogía con el lugar del campo disciplinario. Mestizaje parte de un hecho, y que eso sí tiene que ver con absolutamente la historia de los pueblos originarios, el despojo y la usurpación. O sea, en nuestra memoria, desde donde nos situamos, al igual que en la arqueología y en la antropología. Una quizá de manera romántica estudia antropología, el primer día de clase nunca voy a olvidar, mi querido profesor dijo, la antropología es hija del colonialismo y del imperialismo, y ahí quedamos todos con depresión absoluta de qué hacíamos. Bueno, y me quedó claro que después éramos hijos e hijas de ese lugar. Después el mestizaje como un lugar de lo no debido, lo monstruoso. O sea, cargamos también con ese lugar de que el hijo del colonialismo, la hija del colonialismo, y a la vez el lugar que ocupamos y decidimos tensionar en este proceso. Entonces después este mestizaje criollo, que es la homogenización, la asimilación, la estandarización, que es el lugar del campo disciplinado donde estamos. Pero el lugar donde más bien es la invitación, y con esto cerrar, esta memoria, pucha champurria cheje, quizá habría que pensar la memoria chola, que es justamente pensar el lugar posible de este mestizaje como un proceso descolonizador, que es muy cercano a lo que estamos haciendo ahora en este ejercicio. Gracias. Gracias. Difícil el
ejercicio no estoy habituado a él, pero primero agradecer la confianza de los estudiantes de la Universidad de Chile en proponerme. Me obliga y por eso fundamentalmente estoy aquí. Y haciendo este esfuerzo de resumen, después de escuchar a Catalina, a Andrea, me quedó la Nicole, un resumen de algunas ideas que creo que son necesarias recuperar. Primero, la idea del arqueólogo, el antropólogo o el historiador como parte de una élite. No lo somos. Simplemente somos obreros especializados. La vida académica es bien compleja, es muy competitiva, los sueldos no son muy atractivos. Por lo tanto, plantearse desde la disciplina como una ontología distinta al resto de un campesino, de un trabajador, de un técnico, ya es un error metodológico, porque nos sitúa desde un punto de vista que no nos va a permitir ver aquello que tenemos en común y solo más vamos a tratar de reproducir aquello que creemos que nos diferencia. Entonces es como un aspecto que creo necesario relevar a propósito de la primera intervención de Catalina. Respecto a Andrea, concuerdo plenamente en el uso y en la didáctica para explicar conceptos que creo que muchos utilizamos, pero no logramos identificar ni aterrizar con la suficiente claridad para poder decir que en la práctica histórica, en la práctica arqueológica, en la práctica antropológica, esto es un efecto del patriarcado. Lo logramos ver en el uso del lenguaje, sin duda. La pregunta es, luego de hacer este ejercicio didáctico de descomponer las categorías, llegamos a un punto donde el lenguaje pareciera que nos sirve para dialogar. El lenguaje no como expresión de la realidad, sino como el lenguaje como la voluntad del especialista en función de dar cuenta de una ideología. Y eso a ratos nos pone en una dificultad, porque si nosotros nos quedamos solamente en esta idea del patriarcado, las posibilidades del diálogo entre lo femenino y lo masculino a ratos se diluyen. Y la construcción de la realidad está conformada por estas dos oposiciones. El llamado entonces a recuperar un poco estas ideas de las complementariedades y estas ideas de las complejidades, más allá de los estereotipos y las denuncias y la violencia que hoy día, por efecto de ser mujer, indígena y pobre, día a día vemos de una manera bastante estereotipada a través de los medios de comunicación. Las relaciones masculino-femeninas y otros géneros, porque otra vez recuperando la visión arqueológica, sabemos que antes de este proceso que los textos llaman como descubrimiento de América, existían más de dos géneros. Entonces, volver a la posibilidad de dialogar en torno a la diferencia, más que en torno a los géneros, ¿sí? ¿Qué es lo distinto? Y en función de esa diferencia, tratar de lograr un espacio donde podamos construir un lenguaje común, porque así como estamos, pareciera que no dialogamos. Y finalmente, respecto a Nicole, esta idea de recuperar algunos sentidos como derechos humanos, humanidad, sistema económico, libre mercado, multiculturalismo, y volver un poco a mirar esas categorías en funciones de que son mucho más complejas, y como son mucho más complejas, invitar a salir un poco de nuestros esquemas estructuralistas o marxistas. O sea, si seguimos pensando desde alguna de estas polaridades, las respuestas que vamos a encontrar van a seguir siendo en función de estas polaridades. La lucha contra el patriarcado no se soluciona ni siendo marxista ni siendo estructuralista, ¿sí? La lucha contra el patriarcado se soluciona, no sé si se soluciona, pero se intenta
dar cuenta desde asumir que la realidad es un poco más compleja, y en esta complejidad, un ejemplo. Nicole nos muestra cómo parte de esta institucionalidad neoliberal, multiculturalista, la ley indígena aparece como una herramienta en función más del mercado que de los intereses de los pueblos indígenas. Si nosotros nos quedamos entonces en ese escenario, lo que hoy día está sucediendo en este momento no tiene ningún sentido, porque justamente el mercado lo que quiere hacer es modificar la ley indígena en función de que cree que esta es una ley conservadora que sitúa a los indígenas en una condición de niños, porque entonces los indígenas no somos capaces de determinar libremente caso queremos o no queremos vender la tierra. Entonces esto que aparece en una primera instancia como un instrumento del liberalismo, en la práctica se transforma en una herramienta del conservadurismo. Y entonces no se entiende. Para finalizar, recuperar entonces la capacidad del diálogo, porque a propósito de una provocación justamente de Nicole, creo que el problema es que no estamos pensando. ¿Quiénes? La arqueología no. ¿Quiénes producimos ciencias? Cualquier tipo de ciencia, cualquier tipo de conocimiento. Y en función de que si nos disponemos a crear o a compartir, a contribuir en este proceso de creación de conocimiento, bueno, la base de ese conocimiento sin duda es el diálogo. Sin otra posibilidad, las respuestas van a seguir siendo exactamente las mismas. Gracias. ¿Se escucha? No. Más cerquita. Ya, perfecto, gracias. Bien, parto agradeciendo la invitación a Catalina, que fue la que me contactó. Y la verdad es que aprendí bastante con las exposiciones del panel, las 3 exposiciones. Me aburrí de tomar ahí apuntes, tengo algunas preguntas que después me gustaría hacerles algunas. Y la verdad es que quisiera partir mi intervención, mi reflexión, respondiendo en principio a esta provocación para no eludirla, aunque después voy a irme un poquito por otro lado, que es sobre este vínculo entre la arqueología con el colonialismo y con el patriarcado, ¿ya? Y yo lo escuché ahora a la Francisca decir de las intervenciones de sus profesores que partir al menos reconociendo que ese vínculo es indudable, a mí me parece que es un piso que mi disciplina, por ejemplo, no tiene, ¿no? O sea, nosotros decimos colonialismo en historia todavía y nos preguntan si eso se come, ¿no? Es un periodo histórico que se terminó en 1810, ¿ya? Y es muy difícil, y eso hace que haya tan poco diálogo con la intelectualidad indígena, mapuche, ni que hablar de la latinoamericana, porque tampoco hay mucho vínculo con el continente. Entonces no hay posibilidad ahí de un diálogo de conocimiento, de saber en nada ahí, porque no se parte de ese piso. Entonces la verdad es que más allá de todo el retrato tremendamente crítico que hicieron, creo que hay un punto en el que las envidio. Y a partir de eso, decir que si indudablemente ese origen es colonialista y es patriarcal, creo que incluso el reconocimiento de lo patriarcal es probablemente ahí posterior, yo tendría también que ser ahí honesta y malamente venir acá a decir cómo la arqueología ha sido colonialista y patriarcal cuando tengo mi problema en mi propia parcela. Y ahí lo que quisiera extender un poco más la reflexión, porque todo lo que ustedes mencionaban, claro, explicando ahí cómo se ve en la arqueología, pero es una cuestión que es absolutamente replicable tampoco únicamente en la historia, sino yo diría que a la totalidad de la humanidad de las ciencias sociales, por lo menos en sus versiones hegemónicas, porque otra cosa, y creo que ahí el desafío es empezar a aprender de las tradiciones críticas. La crítica a estas tradiciones de pensamiento y también cómo se despliegan los colonialismos y los patriarcados en la contemporaneidad no son críticas de los últimos 10 años. Son unas cuestiones que tienen una trayectoria larguísima, pero que lamentablemente, producto de esta misma formación que hemos tenido, nos han quitado la posibilidad de aprender de esas tradiciones críticas. Entonces, lo primero que tendría que partir señalando es que existe una complicidad, efectivamente, del conjunto de las disciplinas, ¿ya? Humanidades, ciencias sociales, ciencias. No quisiera hablar de ciencias duras, porque la verdad es que esa es un poco una caricatura que se hace desde nuestras disciplinas con la ciencia. O sea, si hay ciencias que reconocen la inconmensurabilidad, es la física, es la química, es la astronomía, ¿ya?
nosotros debiéramos aprender bastante de ella, digamos, en ese sentido de asumir que las cuestiones son indefinibles. ¿Y complicidad con qué? Con la construcción y con la reproducción de regímenes de visibilidad de los, comillas, otros, que son profundamente coloniales. Entonces ahí mi llamado de atención es que son disciplinas que proveen los argumentos de autoridad científica para encarnar los mismos estereotipos que circulan a nivel social desde tiempos inmemoriales. Entonces, se supone, y yo ahí la verdad es que voy a decir algo que a lo mejor va a parecer un poco conservador, yo creo que nosotros debiéramos, porque nos pagan para pensar, o por lo menos yo que tengo esa suerte, proponer un pensamiento profundo y distinto del conocimiento común, pero no reproducir el sentido común. Incluso hay veces que el sentido común puede ser bastante mejorcito que lo que andamos reproduciendo en las aulas universitarias. ¿Y en qué consiste estos regímenes de visibilidad profundamente coloniales? Y lo digo a propósito de que siempre se plantea el problema, tanto con las mujeres como con indígenas, afrodescendientes, etc., el problema de la invisibilidad, que es real. Pero yo ahora me estoy planteando la verdad que otros problemas, el problema de la visibilidad. Ha estado siempre visible, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y en ese sentido la arqueología, la antropología sobre todo, y ahí hay un énfasis, lo que hace es devolverle a la nación la imagen de lo que no quiere ser. Eso, y por lo tanto tiene relación permanente con el poder. ¿Y en qué consisten estos regímenes de visibilidad a grandes rasgos? Primero, en apartar a estos pueblos, a quienes rara vez se les denomina pueblo, por supuesto, apartarlos de la historia, remitiéndolos al pasado, como dijeron acá las compañeras, ¿ya? Remitiéndolos al pasado y arrancándolos de la historia en el sentido de que no hay posibilidad de cambio. Entonces la permanencia, es cuando la Margarita nos dice, no, es que tenéis que cocinar así, no asá. Como si no pudiera existir la posibilidad de una adaptabilidad. O sea, si los pueblos indígenas no tuvieran capacidad de adaptación, no existirían hace rato y sabemos que están ahí, digamos, qué duda cabe. También que compartimentalizan la especie humana, ¿cierto? No para reconocer diferencias, sino para controlar esas diferencias y para codificarlas desde un lugar de poder. Ahí está la autoridad científica diciendo, claro, existe la diferencia, pero existen estos términos, como yo la planteo, como yo la establezco. Si la diferencia se despliega de otra forma, entonces no es diferencia. Entonces ya no son, ya no existen. Que era lo que comentaban acá las compañeras. El PAC, me encantó el concepto. Que construyen una otredad cultural que es nítida, que es exótica y que es abordable. Ese es el problema. ¿Ya? Que es abordable. Yo soy tremendamente crítica al concepto de otredad, ni siquiera lo uso. Yo no uso ni otredad, ni cosmovisión, ni nada de eso. Porque es una nomenclatura tremendamente colonialista para nombrar la diferencia de los otros. Porque nosotros no usamos esos conceptos para nombrar nuestra diferencia, comillas, chilena. Ni usamos el concepto de cosmovisión para hablar de la diferencia alemana, ni inglesa, ni etc. Entonces, trato de por lo menos no usarlo, digamos. Lo cual no significa, porque eso también te puedes ir para el otro lado, a plantear que las diferencias no existen. Para nada. No existen en estos términos, como han sido codificados, insisto, que pueden ser reconocer diferencia en un periodo, pero pueden ser tremendamente negadores. Bueno, tenía más cosas que decir, pero yo quisiera solo terminar con una reflexión que tiene que ver con cosas que se mencionaron al final, como qué hacemos con esto también, las posibilidades de la crítica, de la resignificación y, por qué no decirlo, de la subversión. A propósito de estar en este edificio, a propósito de que estamos en las universidades también, de alguna manera, digamos, yo en ese sentido reconozco mi privilegio, que estoy en una posición súper sólida ahí, y yo creo que hay que perturbar los espacios, efectivamente. Hay que perturbarlo y que hacer lo que se pueda, digamos. Tampoco es que uno de un día para otro decida ser incidente y si yo salgo a la calle solo porque lo decidí, voy a aparecer en el Mercurio. No, también hay que reconocer que nuestras posibilidades de inserción en la esfera pública para discutir esto son bastante más restringidas, por una cuestión de poder. Entonces, usar los espacios que son los que tenemos, y en ese sentido, punto uno, la investigación. A mí me sorprende muchísimo que el objeto de la crítica privilegiado hoy día son las platas públicas para investigación, con todo su origen que tiene y con toda la orientación que tiene, y que no sean objeto las consultorías para la empresa privada. Me parece perfecto que critiquemos el sistema Fondes, el tipo de publicación que se enfatiza ahí, pero ¿qué pasa con todo el corpus de escritura que produce la consultoría para avalar el extractivismo en este país y en todas partes del mundo? ¿Qué pasa con eso? Que yo sepa, una forestal o una minera no te va a pagar por un conocimiento crítico. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo pedir a todo el mundo que sea crítico, pero sí le puedo exigir un poquito
de linealidad, digamos, a quienes tienen un discurso crítico por un lado y por otro lado están haciendo este tipo de cosas. Porque ahí no estamos hablando ni siquiera de sobrevivencia, estamos hablando de millones de pesos. O sea, hay gente en las carreras de arqueología y antropología que no está trabajando, por ejemplo, en los fondos, ¿sí? Porque es una porquería de plata. O sea, compara eso con una consultoría, confirmar informes de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, creo que esa cuestión, si vamos a hablar de la mercantilización del conocimiento, hablemos del conjunto. Y segundo, me parece que el tema hay aquí, por ejemplo, con la docencia, todos participamos en docencia más o menos precarizada. Yo hoy me siento en la obligación porque es mi espacio inmediato y que no es tan pequeño. Yo, si bien trabajo en investigación, me siento sobre todo como una profesora de historia que estudia, lo que mínimo, como una profesora de historia que estudia, que trata de estar al día y que al año tiene más o menos entre 100 y 120 estudiantes. Bueno, no es poco. Puedo llegar al año con una carga horaria importante, profunda, a 120 personas. Bueno, me siento en la obligación de repasar trayectorias de pensamiento crítico latinoamericano y de cuestionarnos el quehacer y el estatus de las disciplinas. Creo que eso es bastante, si podemos irradiar mucho más con eso mejor y tender estas redes, porque aquí yo estoy conociendo personas con las que obviamente hay que vincularse e invitar a estos espacios. Y por último, el desafío de formarnos en perspectiva de los derechos humanos, digamos, y que eso incluya, porque eso va a cambiar todo. Si incluimos por todos los derechos contra el neoliberalismo, digamos, esas son las consignas, incluido, y eso es un llamado a atención para todas y para todos, el derecho al cambio. Incluido el derecho al cambio y el derecho a la impureza. Creo que lo que más perjudica es imponer desde nuestra autoridad, comillas, científica, imponerle a nosotros cómo tienen que ser para que yo los siga considerando como otros dignos de derecho. Eso. Gracias. Quedan 2 minutos para hablar, ya. Ahí me hace una señal y cortamos. Bueno, primero quiero partir agradeciéndole a Catalina Soto la invitación, compañera del SECLA. Yo creo que la invitación solo es producto de largas conversaciones que hemos tenido en el patio sobre estos temas, también en un bus en viaje a Caleu, cerca de Tiltil. Y entonces quería decir solo algunos puntitos que me parecen interesantes, a ver si después se pueden discutir si es que queda tiempo. Primero que yo quiero decir, y como lo escucharon, que mi primera formación es en sociología, por lo tanto, de partida me parecería un poco garza, tal como decía la profesora Claudia Zapata, venir a hablar como de los problemas patriarcales y coloniales en la arqueología o la antropología, siendo que en la sociología tenemos tantos otros también. Entonces voy a tratar de enunciar algunos puntos, ojalá se relacionen un poquito con lo que escuchamos en el primer bloque, que estuvo muy interesante, para el conjunto de las ciencias sociales y las humanidades, a ver si es que algo se puede sacar. Y lo primero entonces, como decía Catalina en la presentación, es que en el último tiempo yo me he dedicado a estudiar y trabajar ese campo intelectual, profesional, también de políticas públicas que a grandes rasgos podemos llamar indigenismo. Indigenismo interamericano, en fin, son distintas formaciones y denominaciones. Y el indigenismo, que pareciera ser un objeto uno, como ya se ha acabado, o sea, el indigenismo fue un periodo de los estudios indígenas que se acabó, pasó, y de las políticas, y hoy estamos en el momento multicultural distinto, cuestión que yo tengo, sobre la cual yo tengo bastantes dudas. También es un campo que, para el caso chileno, ha sido bastante negado. No hay, uno, grandes estudios sobre el indigenismo en Chile, y segundo, se lo tiende a asimilar problemáticamente a algo así como la, comillas, antropología aplicada, concepto con el cual yo también tengo algunas diferencias y que me parece que no es posible homologar a lo que fue el indigenismo. Y es negado desde dos perspectivas. Una perspectiva conservadora, por supuesto, de las historiografías nacionales, digamos, no, en Chile no existen esos problemas, somos la excepcionalidad latinoamericana, el Estado nacional constituido con los pueblos indígenas por fuera, lo cual es cierto, hay una negación ahí, pero no podemos negar, bueno, lo decían en el discurso de apertura, ¿no? La participación de, por ejemplo, diputados mapuche antes de... en los 70, ministros mapuche, Venancio Coñopán es quizás el caso más fundamental, en los años 50 fue ministro de tierra, entonces hay situaciones ahí que yo creo que es necesario poner sobre la mesa y recordar, porque si no las constituimos también en negaciones. Y por otro lado existe una negación también del indigenismo desde la izquierda, ¿no? Con estos mismos argumentos, dado que el Estado Nacional se constituyó como un Estado justamente
uninacional, excluyendo a los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es reconstruir una política multi o pluricultural que integre, pero bueno, eso también niega justamente estas otras trayectorias, po. La participación política activa de organizaciones, militantes, en fin. Por supuesto, yo me posiciono desde otro lado, no me parece que ninguna de aquellas sea la correcta, y en esa como larga historia de negaciones que uno podría reconstruir para casi todas las disciplinas, negaciones históricas, entonces políticas y también disciplinares, la sociología tampoco queda fuera, ¿no? Y siendo una disciplina que, si hacemos como analogía una analogía con lo que decía a principios del siglo pasado José Enrique Rodó, muy nordomaníaca. O sea, a mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, el auge que han tenido en el último tiempo los estudios sobre migración y racismo, citando a puros autores europeos o norteamericanos. O sea, lean las cosas que está publicando la Cátedra de Migración y Racismo en la Universidad de Chile. A lo más fanón, lo más latinoamericano fanón. Y a mí me parece que con la larga trayectoria que tenemos en América Latina pensando estos temas, es como llega a doler la guata. Y sobre todo también porque, también como se decía en el primer panel, no recuerdo si fue Catalina o Andrea quien lo decía, las academias, sobre todo norteamericanas, son muy provincianas. O sea, provincianas en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Son metrópolis provincianas, leen solamente en su lengua, lo que allí se publica en sus revistas, y eso también es muy problemático. Entonces, la Cata me tiró una pelota también en su presentación diciendo que, a ver si podía hablar un poquito de las redes interamericanas. Y yo creo que ahí es donde justamente está la potencia de estudiar o de pensar un campo como lo fue el indigenismo. No solamente porque a uno le interesa en estos temas, sino porque también es evidencia de la profunda red interamericana de intelectuales que en la cual hasta los 70 Chile tuvo un lugar central. También Andrea decía algo parecido sobre la importancia que tenía la teoría arqueológica o la arqueología social desde el lugar de Chile. Y Chile es un lugar central en la constitución de la teoría social latinoamericana hasta el 73 evidentemente, pero hasta la década de los 70. Tanto por la institucionalización que tuvieron las disciplinas, la antropología y la arqueología fueron muy tardías en comparación con la sociología, por ejemplo, en Chile, pero aún así el lugar central que tuvo como lugar o punto nodal de conversaciones, cartas, carteos, redes, a mí me parece que es un lugar desde el cual es posible releer estas historias de negaciones para posicionarnos en un lugar en que nos permita poner a Chile no como el margen o fuera de América Latina o, como han dicho algunos analistas internacionales, un buen alumno en un mal barrio, cuestión que no puede ser más atroz, sino pensarla como un lugar absolutamente integrado en estas dinámicas latinoamericanas, no solamente porque a uno le gustaría, sino porque es justamente lo que se deduce a partir justamente de estas lecturas. Eso es una dinámica común para las ciencias sociales, para nuestros campos, para las humanidades, y que por supuesto se rompe luego del golpe de Estado, en fin. Y quería solamente terminar para dejarle los últimos 20 segundos a Enrique, con la idea de la importancia y la densidad de estas redes, no solamente como una cuestión académica, sino como la posibilidad de posicionarse como intelectuales públicos. Y en ese sentido, la participación del intelectual, y no hablo aquí del académico, sino justamente el intelectual crítico, que es capaz de participar ahí en estos campos, donde desde esa intelectualidad y esa participación no solamente están, por supuesto, los académicos, y aquí vamos a citar a Gramsci ni esas lecturas, pero mucho más cercanamente la participación, por ejemplo, de intelectuales mapuche y no mapuche en, qué sé yo, las discusiones de la ley indígena del 72, por ejemplo, una ley que nunca alcanzó a aplicarse, por supuesto, por razones obvias, pero donde destacarían, por supuesto, la posibilidad y la densificación de estas redes que no están solamente mirando Chile o mirando el desarrollo de las estructuras sociales y culturales desde una perspectiva nacional, sino justamente regional, que tiene que ver con tendencias que influyen en nuestros modos de pensarnos y que, por supuesto, nos abren la posibilidad a nuevas formas de leer estos procesos, ya lo he dicho varias veces, tantas veces negados. Eso es lo que yo podría aportar. Bueno,
muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer un pequeño documento. Básicamente lo mío me solicitó una pequeña intervención más directa a propósito de mis investigaciones que tienen que ver con la recepción de lo clásico. Yo quisiera plantear 3 premisas que para mi gusto conforman un problema. Por un lado, una primera es que los nacionalismos requieren una proyección hacia el pasado, una idea, en alguna medida la idea de que se despierta una suerte de conciencia que se ha mantenido dormida, así lo planteaba por lo menos Benedict Anderson, y en ese sentido el rol que juegan los antiguos griegos y los antiguos romanos dentro de Europa tiene algunas similitudes al que han jugado las ideas de antiguos indígenas americanos. Y por otro lado, dentro de esa misma premisa, hay que plantear que los racismos tienen usualmente una dimensión de obsesión por el origen que es extremadamente significativa. Una segunda premisa es que en América Latina y en Chile ha existido una tensión entre la pertenencia al occidente o una existencia de una mayor especificidad a nivel geopolítico o a nivel cultural. En alguna medida esa tensión se replica en binomios tan clásicos como civilización o barbarie, pero también en otros que son un poquito más complejos, como por ejemplo hombre de mundo versus hombre de la tierra, o civilización versus cultura. Las referencias a lo clásico y a lo indígena han actuado en muchas ocasiones como polos de estas tensiones, aunque evidentemente existe una disputa en torno a su sentido y por ende nunca se encuentran fijos. En cualquier caso, creo que es posible constatar la existencia histórica de puntos de comparación o de construcción de relaciones entre ambos, que pueden ser relaciones súper locas o relaciones que son mucho más interesantes. Después vamos a ver algún ejemplo. Cabe señalar en cualquier caso que hoy en día la noción de occidente o de civilización occidental se encuentra particularmente impugnada desde vertientes, al menos lo que yo conozco, desde vertientes de izquierda de los estudios clásicos, especialmente porque tales denominaciones se asientan en racismo y machismo que hoy en día están siendo reivindicados por la ultraderecha en nombre del occidente. La tercera premisa es el rol de los clásicos en el asentamiento y en la crítica de la teoría de razas en diversos niveles, como por ejemplo como canon o modelo de cuerpos ideales y por ende de las medidas correspondientes a la superioridad, y ahí el Apolo Belvedere, por ejemplo, se ha planteado como el ejemplo del ángulo facial perfecto, como esencias valóricas de ciertos grupos humanos a propósito del racismo nacionalista, a propósito de ciertas como características latinas versus características germanas, que en alguna medida, o sajonas, ¿no? En alguna medida parecerían ser como esencias que se mantienen en el tiempo porque tú tuviste un padre o porque habréis tenido alguna relación con cierta gente de esos espacios, ¿no? Como ejemplo de superioridad aria también. El milagro griego, por ejemplo, es la idea de carga del hombre blanco, o una suerte de espiritualismo aristocratizante que te permite acceder preferentemente a las relaciones entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, a propósito también de una cierta arianidad, ¿no? También los clásicos han sido ejemplos a seguir para proyectos eugénicos, por ejemplo la educación física o el sacrificio de bebé en Esparta eran cuestiones que se planteaban como elementos que validaban la selección humana. También lo clásico ha sido un dechado de la blancura y la civilización. El caso de Miguel Luis Roquant, que no puedo hablar mucho, pero es evidente. Después lo podemos plantear si se quiere. Como vara de medida de civilizaciones antiguas también son los clásicos. En un texto escolar de la educación socialista mexicana, por ejemplo, se planteaba que la falta de etapa pastoril para las civilizaciones precolombinas sería fuente del relativo atraso y primitivismo. Y precisamente son los griegos y los romanos los que viven en esa etapa pastoril, entonces en ese sentido tiene por eso. Pero también por otro lado es posible encontrar, por ejemplo, autores haitianos como Antenor Firmino y Jean-Luc Bastei de finales del siglo XIX, la relevancia de los griegos como crítica al racismo de la época. En cualquier caso, la normatividad racial es usualmente esa normatividad racial anclada en muchas referencias a los estudios clásicos, es usualmente excedida por los pueblos originarios y en alguna medida opera entonces el racismo como una forma de legitimar también la colonización y la usurpación. O sea, en última instancia el racismo creo yo que es una forma de legitimar la colonización y la usurpación. Ante esas 3 premisas, que en alguna medida para mi gusto conforman un problema, que serían las relaciones o las distintas formas en que se ha relacionado las ideas de lo indígena precolombino con las ideas de lo griego o las ideas de lo clásico en general, planteo algunas posibles entradas. Una primera es la helenización de imágenes y de representaciones de indígenas en el arte. La imagen que está ahí creo que es bastante explícita con respecto a ello. En el siglo XIX es bastante usual, a principios del siglo XX también. Por otro lado, la presencia de imaginarios humanistas europeos asociados a los antiguos en las explicaciones sobre América durante la invasión y la colonización, eso es un tema que, por ejemplo, se proyecta y ahí hay muchísimos problemas con respecto al origen, hay teorías sobre la Atlántida, el tema de la relación con el catastrofismo, y ahí quisiera plantear solo una breve cita de Faustino Suárez Arnes, de 1963, que es un personaje boliviano que participó de la reforma educacional impulsada por el MNR,
Él dice, gran parte de las construcciones y el apogeo de Tiwanaku corresponde seguramente a la inmigración aria y la destrucción a la inmigración asiática, con la cual las hordas de Gengis Khan arrasaron aquella metrópoli, dejando emigrar a sus habitantes por todos los confines de la América, como hacen suponer los restos de cerámica encontrados en Cochabamba y en las costas del Pacífico. Los invasores dejaron en pie solamente los gigantescos monumentos, pues con su presencia seguirán desafiando mucho tiempo más a los estudiosos y científicos del presente y del futuro de la humanidad, como las esfinges egipcias. El célebre Makuri Koya, último jefe aymara, llamado el Atila de los Andes, fue sin duda el recuerdo vivo de esta etapa y el comienzo de la decadencia y corrupción que aniquiló este pueblo. De 1963, ojo. Una tercera entrada. Conceptos analíticos derivados de arqueologías de la antigüedad europea, por ejemplo el trinomio de lo arcaico, lo clásico, lo posclásico, o la diferencia entre lo paleo, lo meso y lo neolítico, o la diferencia entre lo salvaje, lo bárbaro y lo civilizado, a propósito también de lo que decía la Cato. Y acá traigo una pequeña cita de Hans Horkheimer de 1945. Él es un arqueólogo alemán que trabajó mucho en Perú y que vino a hacer una conferencia a Chile, y dentro de esas conferencias plantea: la designación de Estado medio de barbarie, según Lewis Morgan, es una injusticia contra los antiguos mesoamericanos, cuyos conceptos y obras hasta la actualidad provocan admiración de sociólogos, artistas y artesanos. Cierto es que los indígenas precolombinos deben consolarse, pues según Morgan, también los griegos de Homero son bárbaros. Este autor también plantea una crítica al egocentrismo europeo que supone inferiores las altas culturas americanas, siendo que en diversos aspectos eran iguales o superiores que los europeos del momento. En ese sentido, la clasificación a partir de conceptos universales resulta inevitablemente engañosa. Eso me imagino que todos lo sabemos, pero al final lo traigo a colación por el hecho de que muchas veces esos conceptos universales están usualmente anclados en las ideas de los clásicos, ¿no? Una cuarta entrada posible serían las comparaciones o paralelos explícitos entre antigüedades americanas y europeas. Por ejemplo, Texcoco se plantea como la Atenas de la Nahuac, a propósito de Netzahualcóyotl. Eso está en textos escolares mexicanos de los años 50, los años 40. También hay una espartanización muy clara de los mapuches. Por ejemplo, en varias ocasiones eso me lo he podido encontrar. Una quinta posibilidad es la idea de civilizaciones antiguas como un concepto mucho más amplio. Actualmente existe un foro académico y encuentro de los pueblos de las civilizaciones antiguas que ocurrió por segunda vez en marzo de este año en Bolivia. Ahí se junta, por ejemplo, gente de Grecia, de Italia, de Perú, de Bolivia, de Armenia, de Irán y de distintos lugares a discutir sobre las distintas problemáticas que tienen por el hecho de tener espacio arqueológico, patrimonio universal dentro de esos territorios, ¿no? Cuestiones que generan, y también recuperación de saberes ancestrales, y hay todo un tema ahí. Entonces hay un diálogo dentro de todo este espacio. Y por otro lado, lo último que quisiera decir es una sexta posibilidad, que es la relación entre egiptología e inicios de la arqueología, y ahí pienso específicamente en Grete Mostny y en Mario Orellana. Mario Orellana hizo su tesis de pregrado sobre Egipto, por ejemplo, y Grete Mostny tengo entendido que ella era egiptóloga antes de venirse para acá. Sí, pues si los trajeron, y ella era una de las que trabajaba en esa colección, todo entendido. Y a propósito de eso, de Egipto, existió también una teoría heliolítica o hiperdifusionista que planteaba que el origen de toda la civilización estaba en el Valle del Nilo. Y eso lo planteaba Grafton Elliot Smith, cuestión que también tendría un cierto corolario racial, en la medida que supone la idea de que existen ciertos grupos que son los creadores de cultura, otros grupos que son los difusores de cultura y otros grupos que son los destructores de cultura, ¿no? Esa idea también está planteada para poder entender las culturas antiguas en general. Eso es en honor al tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. No hay tiempo para hacer lectura de lo que envió Gori, pero básicamente lo que él había estudiado era la presencia de la arqueología en los planes y programas, y notaba que hay como un acercamiento en dos cursos del currículum escolar, uno que trata la arqueología como ciencia auxiliar de la historia, o sea, como quien le da como los insumos científicos para las afirmaciones que hace la historia, y como cientificando también la historiografía. Y por otro lado, como el tema de los pueblos indígenas, pero de manera muy superficial. Entonces, también se preguntaba como el rol de la arqueología dentro de la historia en general. Así es que, bueno, lamento no alcanzarlo a leer,
pero nos tenemos que ir. Muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Esperamos que esto se proyecte, ya por lo menos hay 3 instancias en las que podemos volver a juntarnos como todas y todos nosotros, que es en una reunión con la bancada indígena, también para pensar los planes y programas de historia, y posiblemente podamos sacar un dossier de síntesis de esta jornada, con Xochitl, que está levantando la revista de historia indígena, que también sería un hito importante para todas nuestras disciplinas que trabajamos estos temas. Lo último que quería decir es que el colegio que se llama Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos, que le cambiamos el nombre a fin de año, así que también como destacar que creo que también no lo dijimos tan concretamente, pero hay que decirlo. Y lo último sobre el Colegio de Arqueólogos es que el fascista interno. Es que el colegio surge en el contexto del asesinato de Mendoza Collío. Empiezan a salir comunicados el año 2009 y finalmente a fines de ese año